Pues ahora sí vamos a probar esta proposición porque hace rato nos quedamos aquí. De hecho, lo voy a poner acá abajo, ¿no? Para que la tengamos muy a la mano. Es que luego salen los fantasmas de que grabo erróneamente y... O sea, grabo, de repente la riego y digo, no, mejor repetimos el video y es cuando borro, ¿no? Para que quede solo un registro. Por eso quedan de repente estos fantasmas. Entonces la proposición con S y T, sucesiones finitas de elementos de A, son dos, ¿no? S está... Es un segmento inicial de T si y solo si el cono de T está contenido en el DS. Y el segundo es que son incomparables si y solo si su intersección, la intersección de los conos es vacía, ¿no? Muy bien, vamos a hacer esta prueba entonces. Vamos a probar uno, la ida. Pues hay que tomar una X en el cono de T. Hay que ver cómo hacerle para ver que la X está en el cono de S, ¿no? Pues como la X está en el cono de T, entonces X restringida a la longitud de T es el mismísimo T, ¿no? O sea, nada nuevo bajo el sol. Pero ahora sí, ocupamos que ese es un segmento inicial de T. ¿Qué pasa aquí? Bueno, la longitud de S es menor o igual a la longitud de T. Eso quiere decir que si tomamos la sucesión T y la restringimos a la longitud de S, eso nos dice que es extensión, ¿no? Y lo de las longitudes y cuál es la longitud de cuál, ¿vale? Muy bien. Ahora, ¿pero qué más sabemos? Ah, T. Sabemos que T es la restricción de X a la longitud de T. Entonces, pues lo sustituimos en la última ecuación que obtuvimos, ¿no? Entonces, X restringido a la longitud de T restringido a la longitud de S es S. Perfecto. Y entonces, ahora, pues notamos que precisamente este asunto de las longitudes, pues como la longitud de S es menor o igual que la longitud de T, pues este objeto, X restringido a la longitud de T y luego restringido otra vez a la longitud de S, no es más que X restringido a la longitud de S. Y entonces, pues si X restringido a la longitud de S es S, eso quiere decir que X pertenece al cono de S. Muy bien. Ahora vamos a probar el retache. El regreso que habría que ver. Habría que ver que se tiene la extensión propia, ¿no? Entonces, aquí se sabe que se tiene esta contención, ¿no? El cono de una cosa extiende a la otra. Va. Bueno, pues entonces los conos son no vacíos, ¿no? Siempre. Entonces, sea X en el cono de T. Por lo tanto, X también vive en el cono de S. Así, pues, se tiene esta restricción, da esta ecuación, y pues esta restricción da esta ecuación, ¿vale?
Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Lo que tenemos que ver es dos cosas, ¿no? La primera es que, o bueno, sí, que una es restricción de la otra, para pronto, ¿no? ¿Cómo le hacemos aquí? ¿Qué hacemos de entrada? Es que siento que falta un detalle, ¿no? Siento que falta el detalle de... de los tamaños, ¿no? ¿Cómo le haré aquí para...? Ah, bueno, a ver, independientemente de todo, la longitud de T es una mugrosa N y la longitud de S es una mugrosa M. O sea, ahí no hay rollo. Entonces vamos a empezar a hacer cosas, ¿no? O sea, aquí fíjense. Aquí hay de dos situaciones. O N es mayor o igual que M, o M es menor que M. Nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Nada sorprendente aquí. Las situaciones que vamos a tener que hacer cuchareo estricto, ¿no? O sea, de entrada hay uno de los dos que es el mínimo, ¿no? Así, sin broncas. No sabemos cuál. Pero bueno, a ver. Caso uno. N es menor o igual que M. Bueno, pues si N es menor o igual que M, eso es que la longitud de T es menor o igual que la longitud de S, ¿no? Y de hecho ese es como que el caso que más vamos a querer, ¿no? A ver, déjenme ver. Ay, no vamos a querer que se voltee. Vamos a ver que este caso no pasa. A ver, ¿por qué este caso no debería de pasar? ¿Qué pasaría si N fuera mayor o igual que M? Entonces esto significa que la longitud de T es más chica que la longitud de la sucesión S. Bueno, pues esto quiere decir que si tomamos X y lo restringimos a la longitud más chica, por un lado, pues esto es T, y también por el... Esto es este también restringido a la longitud de T. ¿Por qué ese restringido a la longitud de T? Pues como esa es más grande, pues podemos pensar en lugar de X restringido a la longitud de T, como X restringido a la longitud de S y luego restringido a la longitud de T. Y pues esto ya no tiene sentido. Sí, esto no tiene sentido, ¿no? Porque, pues por la longitud. O sea, esto tendría sentido si la longitud de S fuera mayor o igual que la longitud de T. Pero fíjense lo que acabamos de probar, que si N es menor o igual que M, entonces M es menor o igual que N. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de probar? Pues que son iguales, ¿no? O sea, este caso solo se va a cumplir con la igualdad. Entonces, por lo tanto, si la longitud, por alguna razón, la longitud de T llegase a ser la longitud menor o igual que la longitud de S, entonces son iguales. Ahora, pues S es X restringido pues, a la longitud de S. Pero pues si es lo mismo la longitud de S y la longitud de T, pues esto es X restringido a la longitud de T también. Y pues esto es T. Entonces en este caso también son iguales las sucesiones, ¿vale? Caso 2. Y ahí apareció el fantasma.
Caso 2, M, o sea, la longitud de S es más chica que la longitud de la sucesión T. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, también tenemos, lo voy a poner por acá para que no se nos olvide, o por lo menos a mí, si ustedes lo tienen muy claro, pues perfecto, que estamos asumiendo que el cono de T está contenido en el cono de S. Y pues aquí estamos asumiendo que las longitudes son más largas, ¿no? Entonces fíjense, aquí es ahora sí X restringido a la longitud de T. Y esto pues se puede restringir a la longitud de S porque es más chica la longitud de S que la de T, ¿no? Aquí sí tiene sentido. Pero esto, ¿quién es? Por un lado, este restringido a la longitud de S. Por el otro lado, ¿qué más podríamos decir? Ah, claro, pues es que también es... Esto también es X restringido a la longitud de S, ¿no? O sea, si agarramos X y lo restringimos un número y luego lo restringimos a otro número más chico, pues es lo mismo al haber restringidolo desde el principio, ¿no? Muy bien. Y entonces, ¿quién es X restringido a la longitud de S? Pues como X estaba en el cono de T y el cono de T estaba contenido en S, pues entonces X está en el cono de S. Eso quiere decir que si X lo restringimos a la longitud de S, nos da el poderosísimo S. En suma, S es lo mismo que T restringido a la longitud S. ¿Y eso qué nos quiere decir? Ah, pues nos quiere decir que S es un segmento inicial de la sucesión T. Perfecto. Entonces ya demostramos el inciso 1, ahora vamos a demostrar el inciso 2. Sí, vamos a echárnoslo de una vez. El inciso 2 dice que son incompatibles si y solo si la intersección de los conos es vacía, ¿no? Pues vamos a ver, ¿qué pasa si la intersección de los conos no es vacía? Bueno, eso sí, solo sí, pues existe X, tal que X vive en la intersección de los conos. Y esto es sí, solo sí, pues X restringido a la longitud de S es S y X restringido a la longitud de T, pues es T. Y bueno, pues sin pérdida de generalidad aquí, ¿no? Ocurre, que, pues, o sea, esto sí, solo sí, sin pérdida de generalidad. O sea, podemos suponer aquí en el paso intermedio que la longitud de S es menor o igual que la longitud de... O sea, alguna de estas dos cosas siempre va a pasar, ¿no? Bueno, esto o al revés, ¿no? La longitud de T ser más chica. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si la longitud de S es más pequeña, exacto, a ver, T restringido a la longitud de S tiene todo el sentido del mundo, porque la longitud de S es más pequeña que la longitud de T ahora. Pero esto otra vez vamos a usar quién es cada cosa. T es X restringido a la longitud de T. Ah, bueno, pues esto queda restringido a la longitud de S. Pero, pues, aquí, ¿qué podemos hacer? Otra vez este viejo argumento de que, pues, restringir una asociación infinita a un número y luego restringir un número más chico, pues es como si desde el principio X se hubiera restringido a la longitud más pequeña. Pero aquí hay un asunto, este es S.
Y entonces fíjense que lo que llegamos aquí es que ese es un segmento inicial de T. Ah, bueno, pero aquí corren todos los sí, solo sí, salvo este sí, solo sí, que asume esto, pues para que vaya ida y vuelta sin problemas. Todo lo, o sea, hay que moverlo, ¿no? Para que todo esté bien. Pero toda la ida es un sí, solo sí. O sea, acabamos de probar que si la intersección es no vacía, bueno, así, en suma, es que probamos un O, ¿no? En suma, la intersección es distinta del vacío. Si solo si S es un segmento inicial de T, o T es un segmento inicial de S, lo que se da en el caso de que la longitud de T fuera menor o igual que la longitud de S, ¿vale? Muy bien. Ahora, pues ya así, para acabar, miren aquí un fantasma. Teorema. Y es que la familia de los conos es una base para a la omega. Bueno, pues hay que probar que tiene estas propiedades de base precisamente. Una es que cubre al conjunto y pues ahí no hay bronca, ¿no? Porque el cono del vacío es todo el espacio, entonces ya cubrió. Y además, si S y T son sucesiones finitas, pues aquí había que ver que era filtrante, ¿no? Entonces tal es que la intersección es no vacía. Entonces, pues aquí ya sabemos una cosa, ¿no? S es un segmento inicial de T o T es un segmento inicial de S. Entonces, aquí ya lo que procedería es que T está contenido en S, por lo que probamos, o el segmento inicial de S está contenido en el segmento, perdón, en el cono de T, ¿vale? Y pues ya, con esto, casi acabamos, pues porque entonces, esta intersección, si es no vacía, tiene dos sopas, o es el cono de C, o es el cono de T, pero pues no deja de ser un cono. Entonces, por lo tanto, ya probamos las dos propiedades, ¿no? O sea, bueno, voy a poner así. Que era lo que había que probar, ¿no? Había un cono que se quedaba ahí para cada punto, pero pues si toda esta cosa es un cono, pues ya quedó, ¿no? Por lo tanto, esta colección es una base de alguna topología. Eso fue lo que probamos, bueno, no me acuerdo si lo probamos o no, pero sí es el teorema de topo, ¿no? Que si cumple esas dos propiedades, entonces es base para alguna topología. Ahora, ¿para cuál? No se pierdan el siguiente video.